Ya. Esta ayudantía es similar a la anterior, vamos a tocar los mismos contenidos, pero ahora vamos a tener algunas herramientas más para poder resolver las integrales, ya que pasaron, por ejemplo, teorema de Green, etc. Entonces, partamos. Nos están pidiendo calcular esta integral. Denme un segundo, porque están dando gente. Ahí sí. Donde C es el segmento de recta que va entre 1,2,2 y el punto 0,3,5. La pregunta es, bueno, calcular, y además que al final digamos que representa esa integral. De mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, se sí. ve bien. Ya. Entonces, este ejercicio es súper similar a uno que hicimos la semana pasada. ¿Recuerdan cómo se hacía? ¿Qué es lo primero que hay que hacer siempre que vemos algo así? Bueno, primero identificamos que esto es un campo escalar, ¿cierto? Porque claramente no tengo coordenadas y nada. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a parametrizar. Parametrizar la curva C. Porque recuerden que para resolver este tipo de ejercicios, lo que nosotros teníamos que hacer, dejen admitir más gente, lo que nosotros teníamos que hacer era saber que cuando yo tenía algo de este estilo, recuerdan que les dije que reconocieran esta S, que en general siempre las profes ponen S, y por notación se pone S. Esto iba a ser igual a la integral de tomar la función que aparece acá adentro, que en este caso es un 1, y evaluarla en la parametrización, pero además esto multiplicarla por el módulo de la parametrización, ¿sí? Así resolvíamos este tipo de ejercicios donde tenemos algo súper simple que es un segmento de recta y un campo escalar como función. Entonces, ¿cómo parametrizamos el segmento de recta? Voy a ponerles esto así para que lo puedan. ¿Alguien se acuerda cómo parametrizar un segmento de recta? En este caso lo que tenemos que parametrizar es bastante simple. Es un segmento de recta desde este punto hasta ese punto. Siempre que tengan segmentos de recta, lo que yo recomiendo es tomar el punto más multiplicar t por, voy a hacer aquí la resta de, bueno, en este caso son vectores, pero es lo mismo que si tuviéramos puntos. Ya siempre cualquier segmento de recta, pero tiene que ser recta, se pueden parametrizar de esta forma, donde es la típica ecuación donde tenemos un punto y un vector directo. Entonces, el punto que vamos a tomar va a ser el punto inicial, 1,2,2, más R de t va a ser igual a esto, más t por la resta entre los dos puntos. Y recuerden que siempre resto es final menos inicial, entonces me quedaría 0 menos 1, 3 menos 2, 5 menos 2. Entonces la parametrización finalmente me quedaría 1,2,2 más t por 1 menos 1,1,3, es decir, ya haciendo la multiplicación final me quedaría 1 menos t, 2 más t, 2 más 3t. Recuerden que ahí lo que hicimos fue este por ese por ese y este por este, y considerando que el t va hacia acá adentro. Entonces ahí ya tenemos lista una parametrización para este segmento de recta. Ahora que tengo la parametrización, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? 2
vamos a reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? En lo que les puse en rosa, que es cómo vamos a calcular segmentos de recta, o sea, cómo vamos a calcular las integrales, siempre cuando tengamos este campo escalar. Entonces, la integral nos quedaría, bueno, es importante decir que esta parametrización de acá arriba, esta que les puse acá, es siempre la parametrización estándar que nos va a decir que t va entre 0 y 1. Siempre que ocupemos esa para parametrizar segmentos de recta, decimos que t está entre 0 y 1. Acá, t está entre 0 y 1. Entonces, si yo llego y tomo esta información y la reemplazo arriba, primero me están diciendo que integral de c de f de s va a ser tomar la función, que en este caso la función es 1, y 1 evaluar la parametrización. Como es 1, claramente no puedo llegar a evaluar, entonces solamente me queda 1 por. Y ahora tengo que sacar cuánto vale la derivada de r de t para poder sacarle el módulo. Y en este caso nos da menos 1, 1, 3. Esa sería entonces la derivada. Y entonces tenemos que sacarle el módulo a este vector de acá. Y esto de t. Esto es lo mismo que la integral de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Todo esto en raíz de t. ¿Dudas hasta ahora, chicas, con lo que llevamos? ¿No? No. Bien, gracias. Entonces, esto va a ser igual a la integral de todo esto como está en c, o sea, de t va entre 0 y 1, 0 y 1, y de raíz de 11 de t, y esta integral nosotros sabemos que es raíz de 11 por t, evaluada entre 0 y 1, y eso es lo mismo que raíz de 11. Entonces ahí ya tenemos listo el cálculo de esa integral de línea. Pero nos estaría faltando responder qué representa esta integral. O sea, qué representa este resultado, este raíz de 11. ¿Qué nos dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre qué representa este raíz de 11? Considerando que la función que tenemos adentro es un 1. O sea, es como la integral normal, entre comillas, de la función. Creo que en este caso es el área bajo la curva. Sería el largo del segmento, ¿no? Ya. ¿Mm? Ah, Es puede eso. ser. No es el área bajo la curva porque hay que tener ojo que en este caso la función es 1. Entonces, está integrando 1 básicamente. Lo que nosotros hacemos, cuando sacamos esta integral y parametrizamos C, estamos sacando la longitud de la curva C. O sea, si yo llegara a graficar a mi plano estos dos puntos, que no recuerdo cuáles eran, un punto acá y un punto acá, y tengo esto, entonces lo que yo estoy calculando con esta integral va a ser la longitud de esta curva. ¿Cuánto mide esa línea? Entonces, eso sería en este caso lo que representa la integral. Y bueno, eso sería la 1 entonces. Vamos con la 2. El 2 lo tengo acá. Ya. Me piden calcular nuevamente una integral. Sabemos que ahora no es un campo como el que teníamos antes. Y nos dicen que C es la frontera de R que está con X entre estos números y entre estos valores. Y mucho ojo que ahora nos dan una información nueva. Si nos dan información nueva, lo más probable es que sea información útil. Porque, por ejemplo, los ejercicios de la semana pasada ya nos daban esta información. Que nos dicen que
esta está orientada positivamente. Ya, entonces voy a anotar la integral acá abajito, sabemos que es la integral. Está escrito así. Ya. ¿Qué creen que debemos hacer? Leyendo solo el ejercicio, la información que nos dan y todo. Si quieren, podemos graficar la región primero para que veamos qué es. Nos están diciendo que estoy en un plano cartesiano. Me están diciendo que X se mueve entre 0 y pi. O sea, X se mueve entre 0 y pi, que es más o menos 3,14. 3,14. Y que y se mueve entre 0 y seno de X. ¿Recuerdan cómo se ve el seno de X? ¿Cómo se grafica el seno de X? Sí, sí. ¿Cómo es? O sea, como que sube hasta el 1 y de ahí baja y cortan el 0 en el pi. Exactamente, ¿cierto? Entonces son como estas guatitas así. Y como nos están diciendo que es netamente entre X, 0 y pi, entonces la región con la que estamos trabajando es esta región. Y me están diciendo que C es solo, me están diciendo que C es el borde de esta región. ¿Sí? El bordecito de la región. Esa es la línea que yo voy a calcular. Esto de C. Ya, podemos ver, por ejemplo, que esta región en particular tiene algunas características, ¿cierto? Por ejemplo, lo primero que podemos ver es que es una región cerrada. Es una región cerrada, es una región que está orientada positivamente. Y básicamente es una curva suave en la mayoría de sus tramos. Si nos dan esta información, ¿qué método ocuparían para calcular esta? Esto es clave. Curva cerrada y orientada positivamente. Cuando tengan esta información, significa que lo que ustedes, o sea, la idea de lo que van a calcular, o el método que podrían utilizar, es el teorema de Green. Una pregunta, ¿vale? ¿Sí? Que ahí no estaría orientada negativamente, como está a favor de los Dibujé punteros del reloj. la flechita al revés. No. Ah, ya. Pero igual seno de X está orientada hacia donde la dibujaste, ¿no? Pero nos dicen que la curva R en sí, que la región R está orientada positivamente. Entonces te lo dan como dato. O sea que lo que tú dibujas tiene Ah, que ya, independiente de cómo vaya, como a medida que el... la función que te den. Ya, ya, Como que te restringen inmediatamente esa información. Ahí está. ya. Entonces, va en sentido antihorario. Que es hacia allá. Ahí sí. Gracias por la acotación. Ya. Entonces, cuando nos dan información de la orientación y sabemos que la curva está cerrada, lo primero que podemos hacer, o lo que nos tiene que hacer, es ocupar el teorema de Green. ¿Por qué ocupamos teorema de Green y no nos podemos parametrizar la curva y hacer cosas raras? Porque es mucho más fácil, es mucho más simple. Entonces, recordemos lo que nos dice el teorema de Green. El teorema de Green nos dice que cuando yo tengo, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, algo de este estilo, es decir, tengo una coordenada en X, una coordenada en Y, eso significa que yo puedo escribir esto como la doble integral, y mucho ojo con esto. C es el borde de la región. Pero cuando yo paso a la doble integral, los límites que yo utilizo van a ser los de R. Es decir, paso de considerar solo la frontera a considerar la región R completa. ¿Ya? Pero la integral o sea, la función que me queda dentro es mucho más simple.
porque tengo que derivar Q, donde yo voy a decir que esto es Q de X, Y. Esto es P de X, Y. Recuerden que la semana pasada igual les tratamos así. Y voy a considerar la Q, que es la que está en la coordenada Y, la voy a derivar respecto de X. Y a eso le resto P derivada respecto de Y. Es decir, hago las como si fueran cruzadas. Esta así y esta ahí. ¿Ya? Entonces saco la derivada de la contraria. Y con esto ya puedo calcular. Esto es equivalente a la función de arriba. Entonces identifiquemos en este caso P de X, Y. Voy a subir un poquito. P de X, Y vale 3Y. Q de X, Y vale 2Y. La derivada de P respecto de Y vale 3 y la derivada de Q respecto de X vale 0. Hasta ahí estamos claros. Bueno, y aquí me faltó poner el dA. Cuando me ponen dA, me están diciendo que yo puedo hacerlo de X de Y o de Y a de X. Yo puedo elegir. ¿Ya? El punto es que tengo que considerar que ahí van las coordenadas cartesianas, X e Y. Entonces, la integral me quedaría una integral súper simple porque tengo la doble integral de R de Q derivada respecto de X, que es 0, menos P derivada respecto de Y, que es 3. O sea, me queda la doble integral de menos 3. Y ahora yo tengo que elegir si lo hago de X de Y o de Y a de X. Miremos las funciones que van representando el área. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿De X de Y o de Y a de X? De Y a de X. De Y a de X, sí. Lo más simple para llegar a hacerlo de una sería considerar de Y a de X. ¿Por qué el compañero pudo identificar eso? Porque Y depende de una función que está, o sea, Y tiene una función que depende de X. Por lo tanto, yo no puedo integrar X y después que cuando reemplace la integral de Y me van a quedar X volando todavía, no tiene sentido. Entonces recuerden que siempre la última tiene que estar entre constantes. Y en este caso la que está entre constantes es X. Entonces me quedaría X que se mueve entre 0 y pi, e Y que se mueve entre 0 y seno de X. Y ahora llego y calculo esta integral. Esta integral es igual a la integral entre 0 y pi de menos 3i, evaluando el i entre 0 y seno de X, todo esto de X. Entonces, eso es lo mismo que tener la integral entre 0 y pi de, voy a reemplazar, yo sé que cuando reemplaza abajo me va a quedar menos 0, entonces no lo voy a considerar, pero me queda menos 3 seno de X de X. ¿Y cuánto vale esa integral? Menos 3 seno de X. Coseno. 3 coseno de X. Súper. Acuérdense que la integral de seno es menos coseno, entonces con el otro menos me queda positivo. Y esto evalúo entre 0 y pi. ¿Coseno de pi cuánto es? Menos 1. Entonces me queda menos 3, menos. ¿Y coseno de 0? 1. Súper. Entonces me queda menos 6. Y ahí está el resultado. Eso sería entonces la 2, completa. Si se dan cuenta, es muy simple, no tuvimos que parametrizar nada, no tuvimos que hacer cosas misteriosas, solo derivar cruzado. Y nos queda una integral súper fácil de calcular. Entonces, por eso ocupamos el teorema de Green y no nos complicamos tanto. Cosas que solamente tienen que identificar es que esté orientada positivamente y que sea una curva cerrada.
Si nos da una curva abierta, con hoyos, una curva así, no podemos utilizar el teorema de Newton. Vamos con la 3. Ya, nos dicen que calculemos esa integral y nos dan C, que es un arco de una curva, está representada por esta función, y que une dos puntos. Ya, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Hicimos un ejercicio igualito la semana pasada. Ya. Para hacer este ejercicio tenemos dos caminos. El camino 1, que de hecho la semana pasada igual hicimos los dos caminos. El camino 1 es parametrizar. Parametrizar y después calcular las derivadas. Recuerden que nos quedaba algo de la forma m por x derivada más n por y derivada y cosas así. Ese era un camino a seguir, que es parametrizar y hacer la forma clásica de una integral de línea. Pero el camino 2, cuando teníamos algo de este estilo, era verificar si yo puedo ocupar, ojo, no pongo ocupar directamente porque es necesario verificar si puedo usar este camino, que es usar el teorema fundamental. Fundamental de las integrales de, ¿ya? Entonces tengo esos dos caminos. Siempre yo voy a intentar ocupar el teorema fundamental de las integrales de línea si es que es factible. ¿Por qué? Porque también es más fácil. Al final, recuerden que el teorema fundamental me dicen que puedo reescribir finalmente la integral como una resta entre dos puntos. Y eso es muy fácil de calcular. Entonces, ¿cómo puedo verificar si es que puedo usar este teorema? ¿Ideas? ¿Cómo verifico que puedo ocupar el teorema fundamental de las integrales de línea? Porque no siempre lo voy a poder ocupar. Recordemos cuáles eran las condiciones. La condición principal para yo usar este teorema, o sea, yo jamás voy a poder usarlo si es que el campo no es conservativo. Por lo tanto, tengo que verificar que el campo sea conservativo. Y para verificar si el campo es conservativo vimos dos formas. Una es directamente tratando de encontrar este F que cumpla esto, sabiendo que esto de acá adentro es F. O tenemos una segunda opción, que de hecho era la última pregunta de la ayudante anterior, que es para ahorrarnos el trabajo de intentar hacer esto y que el campo no sea conservativo, o sea, imagínense, derivar, integrar hasta encontrar el campo y que no sea conservativo. Entonces lo que podemos hacer es calcular si es que se cumple esto. Verificando además que estas derivadas sean continuas en R2. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar las derivadas, ver si las derivadas parciales son continuas en todo R2 y además son iguales. Si se cumplen esas características, yo sé que voy a encontrar un campo conservativo. Y luego de encontrar el campo, yo sé que puedo valorar el campo en el punto final inicial y listo. ¿Recuerdan esta materia? O sea, ¿les hace sentido esto que les escribí acá al ladito? ¿De cómo vamos a proceder? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, paso 1, vamos a calcular esto. Sabemos que, como se los escribí antes, esta la vamos a considerar como P, esta va a ser Q. Entonces voy a calcular la derivada de Q respecto de X. ¿Cuánto es la derivada de Q respecto de X? ¿Cuánto es? 2x. 2x. Y eso es igual a la derivada de P respecto de Y.
Sí. Sí, Entonces, cumplimos lo primero. Y aparte, la derivada es continua. también. Súper. Entonces, con esto podemos concluir que vale la pena hacer el trabajo encontrar el campo porque el campo es conservativo. Entonces, sí debería cumplirse que... Entonces, decimos que existe un F tal que F va a ser igual a F grande. Ya, y aquí les voy a dar unos segunditos para que ustedes encuentren el campo. Ya, para que recuerden cómo se hacía. La pista que les voy a dar es que si esto está así, significa que nos están diciendo que existe una derivada de f respecto de x que nos tiene que dar la coordenada x del campo, que sería 2xy más 1, y lo mismo para y. Ya. Intenten hacerlo en un segundito a ver qué tal. Si encuentran el campo f. Mientras lo voy a hacer aquí en silencio, pero no lo copien, intenten hacerlo ustedes. Ahí. Ya. ¿Lo encontraron? ¿Alguien se acercó, aunque sea un poco? Ya, veamos entonces rápidamente. Yo tomé x e integré, o sea, tomé f de x y la integré respecto de x para llegar a f, y me dio esto de acá. Lo más importante en este tipo de ejercicios es nunca olvidarse que cuando integro respecto de una variable, me va a quedar una constante que va a depender de la otra variable posiblemente. Luego se verifica si depende o no depende. Entonces, si yo después vuelvo a derivar la que me dio f, la derivo ahora respecto a y, debería obtener esta acá. Esta es lo que debería obtener. Y yo obtuve x cuadrado más la derivada de g de y. Y entonces yo ahí pude concluir que la derivada de g de y tenía que ser igual a 4y, para que fuera igual a f de y. Y derivando eso, o sea, obtuve que esa era la derivada y por lo tanto si yo lo integro, voy a obtener cuánto es g de y original, a través de esta línea acá, que me dio 2y cuadrado. Esta es la integral respecto de y. Entonces, el campo general me va a quedar x cuadrado por y, más x más 2y cuadrado. ¿Alguien le dio eso o se acercaron o están muy perdidos y perdidas en relación al campo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende cómo se saca el campo? Ya, súper. Sí. Entonces ya tenemos eso y
implementamos directamente el teorema fundamental de las integrales de línea. Voy a escribirlo completo para que no se olviden. Entonces, si tenemos algo de este estilo, x cuadrado más y, todo esto respecto de y, igual a la integral del campo. Recuerden que esto es lo mismo que escribirlo de esta forma, es exactamente lo mismo. Y yo voy a decir que eso va a ser igual a esto. Y finalmente eso va a ser igual a f, evaluado en el punto final, que el punto final nos decían que era 1, raíz de 2, menos el punto inicial que nos decían que era 0,1. Evalúo estos puntos en el campo y vamos a obtener raíz de 2 más 3. Ese sería entonces el resultado. ¿Dudas con el teorema fundamental de las integrales de línea? ¿No? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que es súper parecido. Ya. Pero ahora nos lo entregan de una manera un poco diferente para que ustedes vayan viendo al tiro las diferentes formas en que les pueden preguntar una misma cosa. Este ejercicio se ve un poco más complejo, pero básicamente es igual. Entonces, nos dan el campo vectorial ahora estructurado de esta forma. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que cuando nos ponen esto lo voy a llamar P de X, más, esto lo voy a llamar Q de Y. O sea, esto que nos lo entreguen así es lo mismo que en el caso anterior. Y ahora nos dan que tenemos una curva, que es la curva de la integral de línea, que está compuesta por un arco de parábola en el primer cuadrante del recorrido, desde el punto 0,1 hasta el punto 1,0, pero que además esta está unida con otro segmento de recta, que va desde el punto 1,0 hasta el punto 2,0. Aquí es incluso más evidente que tenemos que usar el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Por qué? Porque es difícil parametrizar. Difícil parametrizar. Entonces, si tenemos un campo escalar y aparte nos dan una parametrización que es un poco más compleja, o sea, quizás no es tan difícil parametrizar los segmentos, pero aparte tenemos dos segmentos. Entonces, tiene sentido que sería más fácil llegar y tomar solamente una integral a través del teorema fundamental de las integrales de línea, que ponerme a parametrizar estos dos segmentos, calcular dos integrales y todo. Entonces, eso nos da la señal de que tenemos que usar teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Que les dije antes, lo primero que tenemos que hacer. Voy a ponerlo aquí. Voy a verificar si puedo utilizar. ¿Cómo? Sí, eso mismo. Ya, vamos entonces a verificar. Para eso vamos a calcular las derivadas. Tenemos que, ¿cuánto es la derivada de Q respecto de X? Díganme ustedes. ¿X al cuadrado? ¿Ya? X cuadrado Por Y. por Y. ¿Y cuánto es la derivada respecto de P? ¿Nos da lo mismo o no nos da lo mismo? Sí. Entonces se cumple la condición y aparte es continua. Mucho ojo que en este tipo de ejercicios notamos que la curva, igual que en este caso era C y ahora estamos con esta, tenemos que ver que la curva aparte se comporta de una forma abierta y conexa, ¿ya? Pero eso es como información extra. Es un conjunto abierto y en el caso anterior también se cumplía. Es abierta y conexa.
O sea, no tiene saltos raros, ni un segmento por acá y otro aquí que no esté junto, nada. Es una curva normal abierta. ¿Ya? Y eso también cumplía en el otro caso. Pero como era un solo segmento, se veía mucho más rápido. Entonces, ya verificamos que vamos a poder encontrar el campo. Entonces, 2, encontramos directamente el campo. Tenemos que f de x va a ser igual a esto. Y f de y, lo voy a anotar mejor acá dentro, que la derivada de f respecto de y nos debería dar eso. Entonces, traten de calcular el campo. Ya. Igual que antes, lo voy a hacer aquí. Ya, el campo les debería haber dado, entonces, x a la 3 por y cuadrado partido en 6 menos Euler a la menos x más y. Ese es el resultado del campo final. ¿Llegaron a eso? Ya, espero que alguien haya obtenido ese resultado. Entonces, sabemos que f de x, y de r de la curva va a ser igual a f de. Y mucho ojo, aquí tenemos 3 puntos que nos dan, porque tenemos 2 segmentos diferentes. El primer segmento, que es parte de la parábola, debería ser algo como así. Y este inicia en el 0,1 y termina en el 1,0. Y el siguiente parte en el 1,0 y termina en el 2,0. Por ejemplo, algo así. Y este sería el 2,0. Por lo tanto, los únicos puntos que me importan para este teorema van a ser este y este. El punto donde inicia y el punto donde termina. No me importa la transición que hay entre medio. Y de hecho, por eso es tan conveniente utilizar este teorema. Entonces me queda el punto final menos el punto inicial. Y eso va a ser igual, reemplazando menos Euler elevado a menos 2. O 1 partido del Euler al cuadrado. Eso sería el 4. Y ahora vamos con el 5. Ya. Se hace la circunferencia de radio 2 centrada en el punto 3, menos 2. Es decir, ubico el punto 3, menos 2, que sería, por ejemplo, acá, 3 menos 2. Y me dicen que es una circunferencia de radio 2. O sea, supongan que, bueno, por aquí está el 1. Aquí debería tocar justo arriba, pero no me salió. Esa es la curva. Y C es todo el bordecito. Y mucho ojo, de nuevo nos entregan esta información, orientada en dirección de los punteros del reloj.
Entonces, ¿qué es lo que harían? Como les dije antes, vean la información que nos dan, nos dicen que es una curva cerrada, conexa, y orientada en este caso negativamente. ¿Qué podemos hacer cuando nos dan esta información? ¿Lo vimos antes? Klaus, yo sé que querías hablar, activaste tu micrófono un milisegundo. No. Te vi, ya. Y alguien puso, sí, Clemente, exactamente, lo que vamos a hacer es ocupar el teorema de Green. Recuerden, cuando nos dan la información de la orientación de la curva, y aparte una curva tan bonita y tan cerrada como esta, tenemos que cachar al tiro que tenemos que usar el teorema de Green. Muy bien, Clemente. Entonces, mucho ojo que en este caso la curva está orientada negativamente. ¿Recuerdan qué hacíamos en el teorema de Green cuando la curva estaba orientada negativamente? Como C está negativa, entonces para yo trabajar de forma positiva, porque yo sé que para utilizar el teorema de Green me sirven las curvas positivas, lo que yo hago es esto. Doy vuelta a la C, o sea, pongo menos C para que vaya en el sentido contrario, pero agrego un signo negativo afuera. Entonces es como si yo voy a trabajar con la de la derecha, con esta que estoy escribiendo ahora. Y calculamos entonces las derivadas. P de x, y va a ser igual a 3y, Q de x, y va a ser igual a 4x. Bueno, la región D, recuerden que está C. Si lo de adentro es C, o sea, si lo de afuera es C, lo de adentro yo lo voy a llamar D o la letra que ustedes quieran. Y entonces voy a escribir. Me queda la doble derivada y recuerden que pasamos de C, que es el borde, a tomarlo de adentro. Lo mismo que hicimos antes acá. Uy, ¿dónde lo dejé? Pero es lo mismo que hicimos acá. Pasamos de considerar la curva C, que era solo el borde, a tomar la doble derivada de la región de adentro. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora tomo la doble derivada de la región de adentro, que esta región que se llama D. Y aquí tengo las derivadas cruzadas. Entonces me queda, ¿cuánto es la derivada de Q respecto de X? 4. 4. Y la otra, la derivada de P respecto de Y? 3. 3. De A. O sea, me queda la doble derivada respecto de D. De 1 de A. Ya. Ahí al final es calcular el área de ese círculo nomás, ¿o no? Exactamente. Esa es la gracia de ocupar Green, que de esto nos queda 1 de A. Y eso es lo mejor que nos podría haber pasado, porque esto significa que es el área de D. Cuando tengo la doble integral de 1 de A, sabemos que es lo mismo que calcular el área de la región. ¿Y cuánto es el área de la región? No me acuerdo el radio, ¿era 2? ¿O no? Sí, el radio era 2. Sería 4 pi, ¿o no? 4pi, pero de hecho aquí me estaba comiendo esto. Ah, el menos, ¿o no? Entonces, y esto es netamente una forma de calcular, no significa que el resultado final se vaya a significar el área, porque obviamente no podríamos tener un área negativa, pero es una forma de llegar muy rápido al resultado. Entonces va a ser menos el área de D. Y ahí nos queda listo el ejercicio. Si se dan cuenta, hicimos literalmente un cálculo. Y eso sería, voy a dejar de compartir